que retomaríamos algo que dejemos el año pasado, que fue Nehemías. Y yo quisiera, mi idea es hablar de Corintios y hablar de Nehemías hasta acabar Corintios y Nehemías, lo que el Señor ponga en mi corazón que lo cierre, y empecemos con otro serial de mensaje, quizá más profundo o quizá más tranquilo, y hay uno de ellos que es hermenéutica. Eso es algo que lo llevo, y el tío Juan lo sabe desde hace mucho tiempo, en mi corazón, dar clases de hermenéutica. Pero hasta entonces vamos a estar trabajando hoy con una puerta que Nehemías le tocó restaurar, ¿de acuerdo? Ya saben ustedes, hermanos, hay clases anteriores, voy a tener que ponerme al día y compartir por aquí el enlace de la serie, pero con hoy sería la clase número 13 de la aventura de una reforma. Y ya comencemos hace tiempo y vimos cómo Nehemías vivió toda una aventura para llevar a cabo el cometido que Dios lo había diseñado. No hay mayor aventura, mis amados, y ya estamos en el mensaje, en la enseñanza esta noche. No hay mayor aventura que vivir obedeciendo a Dios siempre. No hay mayor aventura que vivir la vida para la cual has nacido. Dante Gebel dijo en una ocasión, hay tres fechas importantes en la vida de un ser humano, y es cuando uno nace de nuevo, y cuando uno averiguó para qué nació. Y cuando Nehemías no solamente vivió la experiencia de venir a este mundo, sino que cuando él averiguó para qué había nacido, y también vivió en su carne lo mismo que vivió un libro anterior, que es Esther. Esther es impresionante. Hay un momento en la conversación que tiene Mardoqueo con Esther, donde Esther tiene miedo, quiero ayudar a los judíos, pero no sé cómo hacerlo. Parafraseando un poco la conversación, tendrías que estar tú en mi lugar, Mardoqueo, para saber lo difícil que es estar aquí. ¿Cómo les ayudo? Es verdad que yo tengo una posición ahora en el reino, pero ¿cómo hago yo para ayudar? Y a veces perdemos el hilo para lo que hemos sido llamados y el cometido que tenemos que hacer para el Señor. Y hay una frase de Mardoqueo que te la quiero recordar para que te marque tu vida cristiana. Y le dice Mardoqueo a Esther: si callas, quiero que sepas que respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Si no haces nada, sepas que tú y tu casa no te vas a librar. Pero quiero que sepas también que respiro y liberación vendrán de alguna otra parte. Pero hay una frase que es increíble y le dice: pero quién sabe si para esta hora has venido al reino. Dios mío. ¿Quién sabe si para esta hora has venido al reino? ¿Quién sabe si para esta hora Dios tenía designado que escucharas este mensaje para decir: adelante, necesitamos gente restauradora, gente como Nehemías, gente que es capaz de abandonarlo todo para restaurar la vida de los demás? Fue una aventura increíble desde que inició en el capítulo 3 a empezar a restaurar las puertas. Y restauró la puerta de las ovejas, la del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, la puerta del muladar, la puerta de la fuente y también la puerta de las aguas. Todo eso hemos estado hablando a lo largo de este serial de mensaje. Desde que él decide ir a restaurar, desde que llega, viendo todos los milagros de Dios, y desde la puerta de las ovejas, que fue la primera, hasta el último mensaje, que fue la puerta de las aguas, hemos visto que Nehemías no solamente estaba restaurando la ciudad a nivel físico, sino que en la restauración conlleva
una restauración de diferentes áreas de vida. Y es que hay mucha gente que necesita ser restaurada y no todos. Y no todos necesitan ser restaurados de la misma forma y en el mismo área. Hay quien necesita ser restaurado a nivel de tiempo para Dios. Hay gente que necesita ser restaurado a nivel de su tiempo de oración y el restaurar los altares. Gente que necesita restaurar su tiempo en la palabra. Gente que necesita restaurar su tiempo para trabajar en Dios. Gente activada que no caigan en el estancamiento. La pereza es un peligro que no podemos permitirnos. No era una opción. A pesar de que yo tenga una semana de trabajo y yo cuando quizás a lo mejor, claro, estoy acostumbrado, llevaba 3 años sin trabajar, pues mi cuerpo lo nota. Y quizás hoy era un día, ya lo llevo arrastrado de días atrás, de que quizás hoy era la excusa perfecta. Tengo dolores de cabeza, tío Juan, no puedo. Yo sé que el tío Juan siempre está listo y preparado y tiene una palabra de parte de Dios. Pero no es excusa. No es excusa, porque no es una opción. Esto se tiene que convertir en nuestra necesidad. Como le decía mi compañera, hay gente que está esperando. Y he dicho, como los hermanos en Nueva Jersey, al otro lado del mundo, están esperando oír una palabra. Y un dolor de cabeza a mí no me puede tumbar en una cama. Ya tendré tiempo luego de descansar. Pero necesitamos ser restauradores. Y hay una puerta que es interesante. Y es que Nehemías capítulo 3, verso 27, dice, después de esto, después de ellos restauraron los tecoitas otro tramo, enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Y verso 28 dice, desde la puerta de los caballos. Dios mío. Restauraron los sacerdotes, cada uno enfrente de su casa. Si hemos visto la puerta de las ovejas y cada una tenía un mensaje del pescado, la puerta vieja, la puerta del valle, del muladar, de la fuente de las aguas, hoy toca hablar de la puerta de los caballos. Y quedan 4 puertas para el cierre de esta aventura de una reforma. Hoy es la puerta número 8. Es interesante que en el verso 26, que pudimos ver cómo la puerta de las aguas fue restaurada. Y dice la Biblia, y los sirvientes del templo que habitaban en Ofel restauraron hasta enfrente de la puerta de las aguas y la torre que sobresalía. Estamos hablando que los sirvientes del templo eran los que restauraron la puerta de las aguas. Y luego había un tramo, desde la puerta, estaba la puerta de las aguas. Había un tramo. Y luego estaba la puerta de los caballos. Y un poco más adelante, ahora veremos, subido a una colina, había una torre alta que sobresalía por encima de todas. La puerta de las aguas son los sirvientes del templo quien lo restauran. El tramo entre las puertas lo restauraron los tecoitas. Tecoitas se les llamaba a los que vivían en Tecoa. Y la palabra Tecoa
que era el nombre de una ciudad, significa sonar alarma, significa tocar trompeta, significa armar tiendas, significa preparación. ¡Ay, Dios mío! La gente preparada, la gente en alerta, la gente proclamadora. Estaban listos para restaurar. Pero es interesante que es verdad que los habitantes de Tecoa restauraron ese tramo. Pero no solamente restauran ese tramo, sino que fíjense lo que dice la Biblia. El verso 27, los tecoitas restauraron otro tramo enfrente de la gran torre que sobresale hasta el muro de Ofel. Es decir, empezaron en un tramo y acabaron restaurando la torre que la conocían como la torre de Ofel. La conocían como la torre de Ofel porque el muro de Ofel era un muro alto, muy alto, sobresalía entre todos. Y era alto porque a lo largo de la historia de los reyes de Israel, algunos reyes aumentaron esa torre que les sirvió luego de atalaya. Y la llamaban la gran torre porque era más alta que los demás. Pero no solamente era más alta, porque reyes anteriores habían elevado la altura de esa torre. Y es interesante que vino un rey y elevó la altura de esa torre, vino otro y la hizo más grande, y vino otro y la hizo más grande, porque aquí estamos. Y ya hablo a nivel personal, te ha puesto Dios en una iglesia. Estás ahí, y no me refiero a que seas predicador, pastor, no me refiero, sino como miembro activo de tu iglesia. Te ha puesto Dios ahí, no para derribar lo que otros construyen, sino para ayudar, para elevar más alto. Porque esa torre servía para después los atalayas ser vigías. Estamos aquí para ayudar, estamos aquí para contribuir, no estamos aquí para quitar las ganas, ni para desanimar, ni para decir, pues no merece la pena esto del sello. Si ya hay iglesias, ¿para qué queremos sello? No estamos aquí para desanimar a nadie. Estamos aquí para dar ánimos. Alguien dijo, si no ayudas a construir el arca, por lo menos no contribuyas con el diluvio. Pero fíjense, si estos, los habitantes de Tecoa, dice que restauraron el tramo, ayudaron al muro, lo hicieron más alto, pero dice que hasta la torre, hasta el muro de Ofel. Ofel, colina. ¿Saben también cuál es otra de las versiones para Tecoa? Colina. Porque el hebreo hay palabras que tienen hasta 7 significados. Y aunque suenen diferentes, significan lo mismo. Como por ejemplo la tentación. La palabra tentación aparece muchas veces en la Biblia, pero no siempre significa lo mismo. Un ejemplo rápido, para no dejar dudas, ya que estamos en noche de enseñados por la palabra, para que vean que no siempre la palabra tentación significa lo mismo. La Biblia dice, Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Dios no puede ser tentado, dice la Biblia.
y tentaron a Dios en la soledad del desierto. Dice la Biblia, y Dios los juzgó y castigó a cierta parte de Israel, y dice Dios, porque me tentaron. Entonces, la cuestión es, ¿se contradice la Biblia? Aparentemente es una contradicción, porque él dice que no puede ser tentado, pero él mismo ya había dicho, me tentaron. Y no existe tal contradicción cuando entendemos que la palabra tentación en el hebreo y en el griego tiene varios significados. A veces en un sitio la palabra tentación es provocación, es poner a prueba. Entonces, dependiendo del contexto, significa o se debe de interpretar de una manera o de otra. Tecoa también tiene la idea de colina porque la ciudad de Tecoa también estaba en una colina. A lo mejor necesito volver a enseñar o a predicar un mensaje que prediqué hace mucho tiempo que se llama Los nombres y la Biblia. Y ahí hablo de los gigantes que aparecen en la Biblia y vemos que los gigantes no se llamaban así porque sus madres o sus padres les pusieron el nombre a los gigantes. No, se llamaban así porque quien les puso nombre a los gigantes eran los habitantes que vivían entre ellos. Ellos no decían, yo me llamo Goliat. Otro decía, yo me llamo no, ellos no se presentaban, no existen en la Biblia gigantes que se presenten con nombre. Viendo el significado de sus nombres te das cuenta que se lo pusieron los demás, les llamaban así, porque hubo uno de los últimos gigantes en la Biblia que se llamaba el que vive en la montaña. ¿Y saben por qué? Porque era un gigante que vivía en una montaña metido en un bosque. Entonces, el significado de los nombres bíblicos es muy interesante para entender las Sagradas Escrituras. Y estos habitaban en una ciudad que estaba sentada en una colina. Y los que vivían en una colina estaban capacitados para restaurar un muro que precisamente también estaba en una colina. Es decir, solamente los que vivieron en un ambiente restauraron ese mismo ambiente. No podemos restaurar a nadie si nosotros no estamos restaurados. Un herido, escúchenme bien, hay algo que me llamó la atención de David cuando lo tenía todo. Él dijo, ¿ha quedado alguien de la casa de Saúl a quien yo haga misericordia por amor de Jonatán? Había una herida en su corazón que debía ser sanada. Había un trabajo en Dios que tenía que hacer para él seguir reinando. Porque con heridas no se puede reinar. Con asuntos que arreglar no se puede gobernar. Con falta de restauración no se puede restaurar. Necesitamos ser tratados, procesados por Dios. Y es interesante que si estos se dedicaron a restaurar el tramo y el muro y la torre que sobresalía, hay una puerta que es increíble, la puerta de los caballos. No fue restaurada ni por los sirvientes del templo, ni por los habitantes de Tecoa. No. Dice la Biblia, lo especifica. Desde la puerta de los caballos restauraron, cita, los sacerdotes. Esa puerta era una puerta muy importante. Tenía que ser restaurada por los sacerdotes. Dice Primera de Pedro, capítulo 2 y verso 5. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual
y cita, y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No cualquiera restauró esa puerta. No era el cometido de los sirvientes, no era el cometido de los habitantes de Tecoa, era el cometido de los sacerdotes, de gente que tenía una estrecha comunión con Él. Dios está llamando a gente que tengan una estrecha comunión con el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Porque existe una puerta que tiene un mensaje espiritual tremendo. Es la puerta de los caballos. Y la puerta de los caballos, antes de ser restaurada por completo, salieron los sacerdotes, y tiene que terminar el texto diciendo: cada uno enfrente de su casa. La puerta de los caballos no solamente implicaba una puerta en sí, sino que también implicaba un trozo de tramo a ambas partes. Era como una puerta y un porche, para que ustedes me entiendan. Era una de las puertas donde había un lugar llano y amplio. Entonces tenían no solo que restaurar la puerta, sino la amplitud de enfrente de la puerta. Y resulta que enfrente de cada espacio, los sacerdotes vivían con sus familias. Y para restaurar esta puerta, ellos trabajaban, y cuando salían los hijos, salía la mujer, y salían los sobrinos, y salían los primos, y los veían a los sacerdotes trabajando, cita, cada uno enfrente de su casa. ¡Ay, Dios mío de mi alma! De alguna manera eran infundidores a trabajar en la obra del Señor. Infundieron a su casa. ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo a tu hogar? ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo a tus hijos como papá? ¿Cuál es el mensaje que estás transmitiendo como esposo? Hermana, ¿cuál es el mensaje que estás transmitiendo como esposa, como madre? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo como hijos, como hermanos, como familia? ¿Cuál es el mensaje que estamos transmitiendo cuando nos miran a nosotros? ¿Cuál es ese mensaje? ¿En qué dedicamos la vida? Yo no te estoy diciendo que descuides tu hogar. Yo no te estoy... Porque es que la Biblia... Mira, yo soy muy pragmático. Yo no me complico mucho en el Evangelio, porque yo me rijo por las Sagradas Escrituras. Y como dijo un escritor, el hombre educado es verdaderamente libre. Dice, el hombre no es educado el hombre no es libre a menos que sea educado. Y es que las Sagradas Escrituras te educan en todas las áreas que pueda uno vivir. Y las Sagradas Escrituras te educan, te enseñan. Y hay un texto que dice: el que no provee para los suyos es peor que un impío ha negado la fe. Y también la Biblia habla de la pereza. Gente que quiere vivir del cuento. La Biblia está en contra de eso también. Y la pereza nunca fue buena. Hay un proverbio que dice, y pasé, dice el salmista, y miré, y vi una viña, y miré y medité, y pasé por la viña del hombre perezoso, y di falta entendimiento, y vi que
Por toda ella habían crecido espinas, cardos y espinas habían crecido. Y dice del perezoso, levitar un poco, sueño y un poco de sueño, mano sobre mano. Así te vendrá tu miseria como un vagabundo y tu pobreza como un hombre armado. Y ya la Biblia enseñaba que el hombre no tiene que ser perezoso. Entonces yo no te estoy diciendo que no descuidas a tu hogar, trabaja. Pero hacemos algo para el Señor, y cuando lo hacemos y nuestra familia nos ve, y cuando mis hijos ven, ¿para qué yo predico en Cello? ¿Para qué lo hago? Mira, mi padre se quiere hacer famoso ahora. ¿O para qué? ¿Es que le gusta predicar? Es que... ¿Para qué? ¿Cuál es el mensaje de mi conducta? Tengamos el deseo de Josué 24:15. Si mal os parece servir a Jehová, escoged hoy a quién servís. Si a los dioses que sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis. Pero tiene que decir Josué, haced vosotros lo que queráis, porque yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios está buscando sacerdotes, gente que ha sido llamado a vivir una comunión con Él, y que se levanten como estandartes, como restauradores, y decir que el mundo viva como quiera, que se dediquen a lo que quiera, pero yo, aunque no descuide mi casa, porque no la voy a descuidar, sabrá mi casa una cosa: yo y mi casa serviremos a Jehová. Y no hay mayor trabajo que servirle a Él. Hombres y mujeres que han desarrollado el sacerdocio de Dios, pero que lo están desarrollando enfrente de sus casas, sus familias como testigos de lo que Dios está haciendo con la vida de cada uno. Y estos restauraron la puerta de los caballos. ¿Sabes por qué se llamaba la puerta de los caballos así? Segunda de Crónicas, capítulo 23, verso 15, esta puerta se llamaba así porque era la puerta la cual usaban los jinetes cuando regresaban de la guerra victoriosos. Esta puerta daba justo a palacio, porque los de palacio querían mostrar su poderío. Y se abrían las puertas de los caballos y entraban los jinetes con su fuerza y su grandeza. Y eso es lo que simboliza esta puerta. Habla de la fuerza y del valor. Y cuando la Biblia nos habla de restaurar esta puerta, nos habla de dejar cada uno al lado el orgullo y no confiar más en nuestras fuerzas y en nuestro valor. Ay, Dios mío, ¿cuántos necesitamos esta noche restaurar la puerta de los caballos? Dejar a un lado el orgullo y decir, mi fuerza y mi valor no dependen de mis armas, porque soy un jinete experto, porque yo soy un experto en la batalla, porque yo sé cómo hacer las cosas, yo sé cómo predicar, no necesito buscar a Dios, porque yo me leo 4 libros y ya está, no necesito pedirle dirección a Dios para un trabajo, no necesito... A eso me estoy refiriendo. ¿Cuántos necesitamos restaurar esta puerta? Dejar a un lado el orgullo. No depender de nuestra fuerza, ni de nuestro valor, de lo que valemos. Que vivamos la palabra. Isaías capítulo 45, verso 24. Y se dirá de mí, ciertamente en Jehová está la justicia, y cita, y la fuerza.
A él vendrán todos los que contra él enardecen y serán avergonzados. Hay quien, hermanos, está sosteniendo su propia fuerza. Cuando te sostienes con tu fuerza, habrá un momento que puedes sobrevivir, habrá un momento que te sientas muy seguro, pero a todos nos llega el infortunio, a todos nos llega la noche oscura del alma, a todos nos llegan los problemas de repente y a veces golpean y hay momentos en que las fuerzas se terminan, que ya no sabes a dónde agarrarte. Y digo yo, si confías en tu fuerza, ¿qué va a pasar cuando vivas la noche oscura del alma? Cuando tus fuerzas ya flaquean y tú que has confiado en tu propia fuerza, no vas a seguir adelante. Pero cuando te agarras a él y dices, ciertamente en Jehová está la justicia y la fuerza. Pero ya no solamente la fuerza, sino el valor que habla del poder hacer las cosas. Nosotros no podemos hacer lo que hacemos por nuestra fuerza y nuestro valor. Cuando entendamos que Hechos capítulo 1, verso 8, dice la Biblia, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, y cita, el Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo no podemos hacer nada. Miren, os voy a contar un testimonio, una experiencia personal y con esto termino, ¿de acuerdo? Es una experiencia que me ocurrió a mí. Hubo un momento, hace años ya, hubo un momento que yo estuve trabajando para el mismo jefe 12 años de mi vida, son muchos, y a lo largo de esos años yo dirigí todos sus negocios, bastante. Y hubo durante muchos años, prácticamente todo ya, casi al finalizar de los 12 años, yo había mantenido, entre comillas, lo había mantenido todo. No descuidaba mi hogar, tenía tiempo para mi trabajo, tiempo para el culto, no tenía tanto tiempo para dedicar la vida ministerial quizá como mi corazón deseaba, pero estaba la lucha, mi trabajo dependía de mí mucha gente y había una lucha. Y durante mucho tiempo yo lo mantuve. Y quizá no crecí y no aproveché como debería haberlo hecho, pero apartaba mi tiempo para mis niñas, para mis niños, muy organizado yo, ¿no? Y siempre lo había sobrellevado bien. Pero llegó un momento en el que yo vi que las fuerzas ya no eran suficientes. Que el valor que yo tenía de separar las cosas, dedicar cada tiempo hoy a mis niños, a mis niñas, yo acostumbro a salir solos con ellos, cojo un día a mi niña, paso un día con ella, cojo a otra mi niña, bueno, la mayor ya está casada, pero yo cogía a una, pasaba la tarde con ella, cogía al día siguiente a la otra, luego a mis niños, muy organizado. Pero hubo un momento en que el valor de la organización ya no era suficiente, las fuerzas mías ya no eran suficientes, y empecé a vivir con el piloto automático. Recuerdo que me invitaron a predicar fuera, y yo tuve que salir de casa 2 días. Tenía que estar predicando 2 días fuera de casa, predicar mínimo 4 mensajes, y entre ellos eran luego tiempo de preguntas y respuestas, siempre luego en alguna casa algún coloquio, en fin, era dedicar 2 días completamente a la predicación y a la oración. El primer día cuando yo llegué allí, y me cambié, tomamos café y fuimos para el culto, yo prediqué, yo vi que la gente se gozaba, porque cuando el pueblo tiene hambre, Dios envía maná, aunque Moisés a veces pierda las formas, porque a veces
no a veces, es que Dios cuida de su pueblo. Mira, es interesante que la Biblia dice en Apocalipsis, y vi los 7 candeleros, y en medio de los 7 candeleros a una semejante al Hijo del Hombre que tenía 7 estrellas en su diestra, en su mano. Luego la Biblia diría que los candeleros son las iglesias y que las estrellas eran los pastores de las iglesias. Entonces ese texto viene a decir, y vi a Cristo en medio de las 7 iglesias y tenía a los pastores en su mano. Entonces Dios es el que gobierna, y los ministros pueden ser estrellas en la mano de Él. Si Él retira la mano, las estrellas se convierten en estrellas fugaces, dejan de ser lo que es. Y a veces Dios, por amor al pueblo que lo cuida y lo protege, Él enviaba maná, aunque a veces Moisés perdía las formas. Y ese día, por amor a una iglesia necesitada que necesitaba oír palabra de Jehová, Dios bendijo. Yo vi cómo la gente disfrutaba, pero yo no disfruté ese día. Había un vacío en mí que no se llenó ni predicando a 500 personas. Y yo me llevaron a cenar por la noche otro culto, la gente disfrutando, terminó el culto, Dios te bendiga, hermano Eugenio, una foto, qué bien, qué alegría, qué maravilla. Cuando yo me fui, quería irme corriendo y tirarme en la cama de rodillas y hablar con Dios, porque había un vacío en mí. Me sentía seco. Recuerdo esa noche, de madrugada, vino en mí tal desesperación. Había tanto vacío, me sentí tan sumamente hundido. Y supuestamente había sido un éxito los 2 mensajes. Vine en tren. Si llego a tener coche, cancelo todo lo del día siguiente y regreso a casa. Jamás, nunca he tenido tanto deseo de salir corriendo de los púlpitos, llegar a mi casa, tirarme de rodillas y decirle: aquí estoy, Señor. Esa noche Dios me habló y me dijo: el vacío que hay en ti es que quiero que entiendas que durante todos estos años te has mantenido porque yo te he mantenido, pero si yo quito la fuerza y quito el valor de ti, te hundes. No te sacian los mensajes, no te sacian las visitas, no te sacian los aplausos. Si yo quito mi fuerza de ti, no puedes sostenerte. Fue entonces cuando reconocí que si Él no nos da el poder, que si Él no nos da la fuerza, no podemos hacer nada, porque no valemos para nada. Dios me hizo entender que de lo vil y despreciado, lo que no se siente nada. Decía Jeremías: yo no quiero predicar, escoge a otro. Y Dios le decía: eres tú el indicado. Y dice Jeremías: yo no valgo. Por eso le escogió Dios, porque él se pensaba que no valía para eso, porque no tenía fuerzas para eso. Y como dice la Biblia, y termino, Efesios capítulo 6, verso 10: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Fuerza y poder. Cuando no puedas hacer las cosas, cuando ya no puedas más, dile: Señor, tenías razón, que con mis fuerzas y mi valor yo no puedo, pero con tus fuerzas y tu valor lo voy a lograr. Eso que tienes que abandonar, con tu fuerza no puedes. Dile a Dios: quiero pelear con tu fuerza. Y como dice Zacarías capítulo 4, verso 6, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová, Dios de los ejércitos. Conquistando corazones, necesitamos restaurar la puerta de los caballos, dejar a un lado el orgullo
y decir: Señor, necesito tu fuerza y tu poder, porque sin tu fuerza y tu poder yo no puedo hacer nada. Yo hoy he predicado, no por mi fuerza ni mi valor, porque según mi carne, lo que me pide es acostarme y dormir. Pero he dicho: Señor, oye a tu siervo, respalda la oración de tu siervo. Cuando estaba orando el tío Nazario, mi compañera aquí al lado mía orando a Dios: respalda a tu siervo, Señor. Y Él me ha dado la fuerza y el valor. Y le he dicho al tío Juan, ha sido a él a quien le he dicho: comparto y me desconecto que tengo unas fuertes migrañas. Predicando se me ha ido, porque no es con espada ni con ejército, es con su espíritu, ha dicho Jehová. Que Dios os bendiga, familia de Conquistando Corazones.